Desde temprano en la mañana, Taiki sale disparado rumbo al gimnasio para comenzar con su práctica de badminton. Como siempre, su cuerpo está presente, pero su mente anda en otro lado, y ese otro lado tiene nombre: Chinatsu, la chica más admirada de la escuela y la estrella del equipo de baloncesto. Mientras Taiki se dirige a entrenar, se encuentra con ella en el gimnasio, pero el destino, que a veces tiene un humor bien ácido, decide darle su recibimiento especial. Chinatsu lanza el balón por accidente y termina estampándoselo en toda la cara. Un golpe directo al orgullo y a la frente. Ella, al darse cuenta, corre a revisar si está bien y nota que se le ha puesto roja la frente, así que le ofrece un chocolate como disculpa. Y claro, para Taiki eso no fue solo un simple chocolate. Para él eso fue casi como una propuesta de matrimonio en envoltura pequeña. Al día siguiente, Taiki vuelve a verla, pero esta vez está sentada fuera del gimnasio, tranquila, leyendo un libro, porque sí, aparte de deportista, es bastante inteligente. Él se queda pensando en cómo acercarse sin parecer raro y sin verse desesperado, pero sobre todo sin hacer el ridículo, aunque claramente ya va tarde para eso. Justo en ese momento, Chinatsu estornuda y Taiki, activando su modo caballero, le ofrece una bufanda y una tacita de té caliente. La jugada le sale hasta que él termina estornudando. Entonces Chinatsu toma la misma bufanda y se la acomoda también a Taiki. Ese gesto le revuelve por completo el corazón y en ese instante su mente empieza a volar demasiado lejos, imaginándose cómo sería si una chica así fuera su esposa. El muchacho ya andaba construyendo la familia perfecta en su mente, pero antes de que pudiera salir, llega el guardia de seguridad para abrir el gimnasio y Chinatsu se despide de él. Lo importante aquí es que, por primera vez, lo llama por su nombre, y con eso Taiki prácticamente siente que acaba de desbloquear un logro legendario. Más tarde por la noche, Taiki regresa al gimnasio para recoger su toalla. Lo que no esperaba era encontrarse nuevamente a Chinatsu, quien aún estaba entrenando. Ella lo invita a jugar un poco y Taiki acepta, seguramente pensando en que esta sería su oportunidad para lucirse, pero la realidad fue totalmente distinta. Chinatsu lo humilla deportivamente sin prácticamente esfuerzo, dejándole clarísimo que ella no es solo popular, también es una auténtica bestia en la cancha. Aún así, Chinatsu lo felicita porque para alguien que nunca ha jugado baloncesto no lo hizo nada mal. Entonces Taiki le explica que su madre había pertenecido al equipo de baloncesto en su época. Eso sorprende bastante a la chica porque su propia madre también había jugado. Esa coincidencia hace que la conversación se vuelva mucho más cercana, así es como ella le termina preguntando por qué, teniendo ese vínculo con el baloncesto, él decidió dedicarse al badminton. Taiki admite entonces que prefiere los deportes en solitario, donde depende de sí mismo para lograr ganar. Chinatsu se muestra impresionada por lo mucho que él se esfuerza, pero Taiki le responde que, en realidad, siente que ella siempre está un paso por delante de él, porque cada vez que llega al gimnasio, ella ya está ahí, entrenando antes que todos. Entonces él le revela algo importante. Una vez la vio practicar mientras contenía las lágrimas, después de que su equipo se quedara a nada de clasificar a las nacionales, y fue en ese momento cuando él realmente se enamoró de ella, no por lo bonita que era ni por lo popular, sino por todo el esfuerzo, la frustración y la determinación que vio en ella. Y justo cuando la conversación está alcanzando uno de sus momentos importantes, el guardia aparece otra vez para arruinar el momento y les dice que ya es hora de cerrar, así que la charla termina. Al día siguiente, antes de ir a la escuela, Taiki se lleva otra sorpresa al ver a Chinatsu aparecer en una revista deportiva. O sea, sí, no le bastaba con admirarla en persona, ahora le toca verla siendo famosa por toda la ciudad. En ese momento su madre, Yuko, le pregunta si conoce a esa chica famosa que juega baloncesto. Cuando responde que sí, ella le revela que fue compañera de equipo de la madre de Chinatsu, Kano. Pero enseguida todo da un giro. Su madre menciona que la familia de Chinatsu se mudará al extranjero ese mismo verano, y Taiki, al escuchar todo eso, entra en pánico. Sin pensarlo demasiado, sale
sale corriendo al gimnasio para hablar con Chinatsu una vez más, porque de hecho no puede aceptar que alguien que haya trabajado tan duro simplemente se vaya dejando atrás su sueño. Cuando la encuentra, Taiki se lanza a dar un discurso lleno de emoción explicándole cuánto admira todo el esfuerzo que ella ha hecho y diciéndole que debe seguir luchando para llegar a las nacionales. El problema es que Chinatsu lo escucha y luego le aclara que no se va al extranjero, ella se va a quedar. Lo que pasa es que vivirá con una amiga de su madre durante ese tiempo. En ese instante, Taiki se da cuenta de que acaba de montarse toda una escena dramática y una película. Básicamente se autoexpuso como un loquito. Muerto de pena, decide irse cuanto antes, queriendo desaparecer del planeta por unos minutos. Pero entonces Chinatsu lo detiene y le confiesa algo que lo deja completamente helado. En realidad, ella sí estaba dudando y terminó decidiendo quedarse precisamente porque sus palabras le recordaron el sueño que todavía quiere alcanzar: llegar a las nacionales. O sea que el discurso que Taiki pensó que había sido una humillación total, en realidad sí que llegó a su corazón. Luego de eso, Chinatsu le agradece con una gran sonrisa y le propone jugar juntos algún día del fin de semana. Y nuestro prota queda completamente en shock. Todavía avergonzado por todo, Taiki regresa a casa intentando recuperar la dignidad, solo para llevarse la sorpresa más grande de todas. Se encuentra a Chinatsu dentro de su casa y sí, se le reinicia el cerebro por completo. Poco después, Yuko y Kano, sus madres, llegan y les explican la situación. Como son viejas amigas, Kano ha decidido que Chinatsu se quedará viviendo con ellos hasta que se gradúe. Así, de la absoluta nada, Taiki pasa de ser un chico con un crush imposible a compartir casa con la chica que le gusta. El universo, cuando quiere, puede hacer bromas a lo grande. Más tarde, Taiki entra en crisis al verla en su casa, en sus espacios, prácticamente en su vida diaria. La presión puede con él, así que se refugia en su habitación como si esconderse detrás de una puerta fuera a calmarle el corazón. Al poco tiempo, Chinatsu toca la puerta para avisarle que el baño ya está listo. Taiki, intentando verse lo más normal del mundo, finge estar tranquilo leyendo manga. Lo gracioso es que Chinatsu se acerca y le comenta que ella también lee ese mismo manga, así que sin muchas vueltas, él termina prestándoselo. Ese pequeño momento rompe bastante la tensión entre ambos y demuestra que tienen otras afinidades. Entonces Chinatsu admite que estaba nerviosa por la idea de irse a vivir con absolutos extraños, porque al final no deja de ser un cambio enorme y ella es apenas una niña. Sin embargo, ahora se siente mucho más tranquila al saber que estará con él, porque al menos es una cara conocida. Ella no sabe lo terrorífico que puede ser este muchachón. Y para Taiki, escuchar eso es suficiente para que su corazón vuelva a ser una maratón sin calentamiento. Ya en la práctica, Taiki sigue concentrado en su entrenamiento, pero en realidad ya no es nada normal. No todos los días se comparte casa con una chica que te gusta y luego pretendes actuar como si nada. En medio de eso, su mejor amigo Kyo saca el tema de Chinatsu y comenta lo increíblemente popular que es en la escuela. El prota, por supuesto, está totalmente de acuerdo, pero también entiende que la situación en la que viven no es algo que pueda andar contando sino más en público. Si ese chisme sale a la luz, el colegio entero se volverá loco. Entonces Taiki le confiesa a Kyo algo mucho más importante: quiere llegar a las nacionales desde su primer año, no solo por ambición deportiva, sino porque siente que necesita crecer de alguna forma, mejorar y ponerse al nivel de la chica de sus sueños. En su cabeza, si quiere estar a la altura de alguien como ella, no puede seguir siendo un simple espectador o un perdedor, tiene que convertirse en alguien digno de estar a su lado. O sea, el muchacho no solo está enamorado, ya convirtió a su crush en su objetivo. Más tarde en casa, Taiki está en plena rutina de ejercicio, dándolo todo como si cada lagartija lo acercara un centímetro más a sus sueños. En eso, Chinatsu se lo encuentra y durante la conversación, el prota le admite con sinceridad que sabe que en su estado actual todavía no es suficientemente bueno como para alcanzar la meta que se ha propuesto. No está fingiendo seguridad, está siendo honesto. La chica, en lugar de burlarse o quitarle importancia, le responde con un gesto que para el prota vale oro. Le entrega un listón de tela, parecido al que ella misma utiliza, como una especie de amuleto y de apoyo. Además, le desea suerte, pero no se queda solo en eso. Ella misma se inclina y se la ata en el tobillo. Y claro, para Taiki eso ya no fue motivación, eso fue combustible para su alma. Después de ese momento, el chico no parará hasta ser el mejor deportista del mundo. Al día siguiente, su amiga Hina, que además de ser muy linda, tiene una habilidad casi sobrenatural para detectar cosas
cosas raras, lo ve entrenando con una intensidad distinta y enseguida sospecha que algo tuvo que haber pasado entre él y Chinatsu, así que empieza a seguirlo de aquí para allá, lanzándole preguntas y queriendo arrancarle algo de verdad, pero Taiki se niega a contar nada. Ambos se topan con Chinatsu. Ella intenta devolverle a Taiki su cartera, pero él le detiene de inmediato porque no quiere que Hina sospeche demasiado ni empiece a unir piezas que no debería unir. El problema es que esta reacción deja a Chinatsu aparentemente incómoda, incluso un poco triste. Desde su punto de vista, Taiki acaba de marcar distancia frente a otra persona, como que le avergüenza estar a su lado. A partir de ahí la cosa se pone tensa. Chinatsu comienza a ignorarlo. Claro, se la devuelve y Taiki, desesperado, intenta llamar su atención para disculparse, pero ella lo esquiva una y otra vez. Hina, que claramente quiere empujar la relación a patadas, decide intervenir de la forma más directa que puede. Le pregunta a Chinatsu si tiene novio o si está interesada en conseguir uno, pero la chica responde con total calma que en ese momento solo está enfocada en el baloncesto. Esa respuesta deja decepcionados tanto a Hina como a Taiki. A Hina porque se le cae el plan y a Taiki porque ya sabía que Chinatsu era seria con sus metas. Más adelante, un profesor felicita a Taiki por su dedicación durante la práctica. Reconoce el esfuerzo brutal que está haciendo y Taiki, aunque agradece el elogio, en el fondo busca otra cosa, una reacción de Chinatsu. Quiere que ella también note cuando está luchando, pero cuando voltea esperando, aunque sea una mirada de reconocimiento, Chinatsu simplemente se va sin decirle absolutamente nada y eso le cae como baldazo de agua fría. Durante otra sesión de práctica, Taiki ve que Chinatsu se cae y sin dudarlo va a revisar cómo está y la encuentra en el lavamanos. Es ahí donde por fin sale a la luz el verdadero problema. Chinatsu le confiesa que pensó que él tenía sentimientos por Hina y que por eso creyó que quería ocultar la situación de que viven juntos, así que simplemente empezó a actuar como una desconocida para no causarle ningún tipo de problema y ayudarlo desde la distancia. Taiki lo niega de inmediato y le explica la razón real. No estaba intentando esconderla por vergüenza ni por otra chica. Lo que quería evitar era que la gente hablara mal de ella o comenzara a levantar rumores sin ningún tipo de razón. Quería protegerla del chisme. Cuando ambos entienden el malentendido, la tensión se rompe por completo y terminan riéndose de lo absurdo que fue todo. Ese momento más ligero y cómplice los acerca otra vez. Más adelante, Taiki fija una nueva meta. Quiere derrotar a Haryu, el senpai que el año anterior llegó lejos en las clasificatorias prefecturales. Para Taiki, vencerlo sería una prueba real de que ha crecido. Ya no se trata de entrenar por entrenar, ahora quiere medirse contra alguien de verdad fuerte. Y durante una práctica nota que las gradas están llenas, o al menos más llenas de lo normal. La razón: un montón de seguidores de Hina de redes sociales han ido a verla lucirse en gimnasia rítmica. Básicamente Hina ya carga con energía de celebridad. Llega y la gente aparece a admirar cómo brilla. Y Taiki, en medio de todo eso, solo puede aceptar que su amiga también juega en otra liga. Más tarde, mientras regresa a casa, se encuentra con ella, que va camino a una cita con el quiropráctico. Como está cerca de su casa, Taiki entra en modo pánico instantáneo. Si Hina llega demasiado cerca y nota que Chinatsu está entrando, se acabó la paz, se acabó el secreto y probablemente se acabó su estabilidad mental. Así que trata de apresurarla discretamente para alejarla de la zona cuanto antes. Mientras caminan juntos, Hina le cuenta que controla su alimentación con muchísimo cuidado para mantenerse en completa forma y rendir al máximo nivel. Taiki la felicita por la disciplina, reconociendo que detrás de toda su imagen carismática y muy guapa hay muchísimo esfuerzo detrás, y ese elogio le ilumina la cara a la buena de Hina porque nota que él sí la está viendo con seriedad y no como la simple amiga loca de siempre. Ella por su parte también le devuelve el cumplido y le dice que admira su determinación tanto en el badminton como sus esfuerzos para acercarse a la chica que le gusta. Básicamente Hina no pierde oportunidad para picarlo, y justo cuando la conversación va por ahí, Taiki alcanza a ver a Chinatsu caminando junto a Haryu. En ese instante su mente se va a lo peor y empieza a imaginar cosas que no debería. Se pone celoso en automático, pensando que entre esos dos podría haber algo. Hina, mucho más tranquila, le dice que seguramente solo son amigos caminando juntos, igual que ellos. Pero la cosa empeora cuando el día siguiente vuelve a verlos pasar juntos, y ahí crece su inseguridad. Durante la práctica, Chinatsu le pide a Taiki un favor: si puede regresar temprano a casa para abrirle la puerta porque
olvidó su llave. Todo iba relativamente bien hasta que aparece Haru y la llama por su apodo, Chi. Y ese detalle tan simple pero tan cercano le pega durísimo al bueno del prota, porque una cosa es verla con otro chico y otra muy distinta es ver que ese chico tiene suficiente confianza como para llamarla por su apodo. Más tarde Taiki llega a casa y se deja caer al suelo para empezar a lamentarse. Se convence de que jamás va a ser tan cercano con Chinatsu como para llamarla por un apodo. En su cabeza Haru ya le lleva demasiadísima ventaja y el muchacho se tira al piso como si acabara de perder la final del mundo. Cuando la chica por fin entra, Taiki intenta evitarla, todavía atrapado en una crisis absurda, pero ella lo detiene en seco y le pregunta si acaso corrió hasta la casa porque no quería que ella tuviera que esperar mucho tiempo afuera. Ahí Taiki se da cuenta de todo, de golpe, de que estaba enfocado en la cosa equivocada. Mientras él estaba haciéndose películas mentales por un apodo, Chinatsu había interpretado su acción como un gesto considerado y bastante atento. Eso lo anima de inmediato y recupera el color, el alma y todo lo que se le fue. Entonces le dice que sí, que corrió, pero que solo fue porque quería meterle a entrenamiento extra. Una excusa medio improvisada. Después de eso, nuestro prota sale a correr otra vez y mientras entrena se dice a sí mismo que tal vez nunca podrá competir con Haru cuando se trata de ser encantado con las chicas, pero sí hay un lugar donde puede vencerlo y es en el badminton. Así que decide que si no puede superarlo en carisma, lo va a hacer en la cancha. Al día siguiente Taiki entra a jugar con una mentalidad más firme, gana todos sus duelos previos y se repite a sí mismo que no va a dejar que Haru le siga ocupando espacio en la cabeza. La idea es simple, enfocarse en su propio rendimiento y dejar de compararse tanto. El problema es que ese autocontrol le dura lo que tarda en ver a Chinatsu hablando con Haru. En cuanto presencia esa escena, se le derrite toda la compostura. El muchacho quiere actuar frío, pero por dentro ya está hecho una gelatina emocional. Más tarde ya el momento del enfrentamiento. En el primer set, Taiki sale muy mal parado y pierde de forma bastante dura, pero en lugar de echarle la culpa a la suerte, al rival, a la presión o a cualquier otra cosa, decide convertir esa derrota en una lección. No se hunde y no se berrinche. Al contrario, ocupa toda esa fuerza como combustible. Cuando regresa para el segundo set, recuerda el listón que Chinatsu le había atado en el tobillo. Ese pequeño gesto vuelve a cruzarle por su mente y le da de nuevo un empujón. Esta vez pelea mucho mejor, se ve más decidido y logra plantarle cara de verdad a Haru, aunque termina perdiendo otra vez. Eso sí, ya no es la misma clase de derrota, ahora sí logra demostrar que puede dar batalla. Kyo le deja en claro que no tiene nada de qué avergonzarse porque su rendimiento fue mucho mejor de lo que nadie esperaba, pero Taiki no queda satisfecho. En vez de consolarse, se enfurece consigo mismo por todas las cosas que siente que hizo mal. Y lo más interesante es que, sin que él lo sepa, Haru también termina frustrado, no porque haya perdido, porque de hecho no lo hizo, sino porque un novato lo puso en aprietos. Más tarde, mientras Taiki regresa a casa todavía cargando ese cansancio y frustración, Chinatsu aparece de repente y se lo lleva a un parque escondidito. Ahí le pide que juegue badminton con ella. La escena tiene algo casi terapéutico para ambos, porque justo después de una derrota emocional pesada, aparece ella para sacarlo de ese estado. Aunque para sorpresa de nadie, Chinatsu es bastante mala jugando al badminton. Claramente no domina ese deporte y Taiki empieza a enseñarle lo más básico. Demuestra fundamentos, movimientos y detalles, y en medio de esa práctica simple, la personalidad cálida de Chinatsu y sus palabras reconfortantes ayudan muchísimo a que él suelte un poco la frustración del partido que acaba de vivir, sin necesidad de grandes discursos. Ella logra calmarlo y devolverle algo de equilibrio. Despuésito, Taiki nota que en el bozo de la chica hay una etiqueta con su apodo. Cuando se fija bien, descubre que este sobrenombre no era algo especialmente reservado para Haru, ni una señal de cercanía entre ambos. En realidad, así le dicen todos sus compañeros. Este detalle le baja el drama mental que se había montado. Básicamente, el pobre hizo todo un capítulo de La Rosa de Guadalupe en su cabeza para absolutamente nada. Al día siguiente, el prota recibe otra sorpresa. Le informa de que jugará dobles y su compañero, sí, como se lo están esperando, es el bueno de Haru. Eso arruina por completo sus planes porque él quería derrotarlo, no hacer equipo con él. En su cabeza, ganarle a Haru es parte del camino para crecer, destacar y llamar la atención de la chica que le gusta. Alcanza a escuchar una conversación entre Taiki y Kyo y empieza a molestarlo por su evidente interés con Chinatsu. Se pone a picarlo con eso, dejándole clarísimo que ya notó hacia dónde apunta
el corazón del novato. Aunque Taiki, como siempre, queda medio expuesto sin haber querido contar nada. Durante los días siguientes, Haru lo somete a un entrenamiento bastante pesado, nada de tratos suaves para el principiante, lo exprime al máximo con su rutina, y cuando nota que el prota empieza a bajar el ritmo, le lanza un comentario directo usando a Chinatsu como motivación. Al final terminan ganándose el respeto del rival, Haru, no porque le tenga lástima, sino porque de verdad reconoce el esfuerzo que está haciendo el chico. Más adelante, Haru se burla de él delante de varios compañeros de la clase, incluyendo Chinatsu. Lo pone en evidencia, lo fastidia y lo deja en una posición incómoda, como si estuviera disfrutando de verlo sufrir. Pero al final de toda la tiradera, remata reconociendo todo lo que Taiki se ha esforzado, así que, aunque lo molesta, también lo valida. En ese mismo momento, Haru recibe un mensaje y les cuenta a todos que es de su novia. Eso deja a Taiki completamente impactado, porque de inmediato se le desarma otra película mental, y para rematar, Haru le agradece a Chinatsu por haberlo ayudado a comprar maquillaje para su chica. Ahí por fin Taiki le cae el 20. Entre Haru y Chinatsu no había pasado nada romántico. Todo lo que se había imaginado eran puras conclusiones equivocadas. Un mes después de que Chinatsu se mudara a su casa, Taiki ya empieza a adaptarse mejor a su nueva vida. Poco a poco se organiza, se acostumbra a la rutina y empieza a sentir que, pese a todo el estrés, estar enamorado es algo increíble. Sufre, se acelera, se pone nervioso y se hace ideas rarísimas, pero aún así vale totalmente la pena. En la escuela, Kyo le recuerda que al día siguiente tiene un partido importante y le pregunta por qué todavía no ha hecho ningún movimiento real con la chica. Básicamente lo presiona por dos lados. Entrena como loco y aún así no avanza en nada con la chica que le gusta. Pero antes de que Taiki pueda responder, recibe un mensaje de Chinatsu, y en ese mensaje ella le explica que por accidente se llevó su uniforme en vez del de él, así que le propone verse en el salón del club para intercambiarlos discretamente. El plan ya de por sí pone nervioso al prota, porque cualquier situación que implique privacidad con Chinatsu automáticamente le reinicia el cerebro. Y para colmo, cuando llega se cruza con Hina y en el caos termina dejando caer el uniforme. Cuando Hina intenta recogerlo, Taiki improvisa una excusa desesperada para que no vea la etiqueta. Básicamente intenta alejarla del uniforme a toda costa. El tipo ya estaba defendiendo su secreto como si fuera documento de estado. Después de eso, finalmente se encuentra con Chinatsu en la azotea. Ahí ella empieza a cambiarse de ropa frente a él con bastante naturalidad, mientras Taiki entra en pánico total. Incapaz de procesar lo que está haciendo sin morir de vergüenza, decide darse la vuelta y ponerse a vigilar la puerta. El muchacho está tratando de actuar como un caballero, pero todos sabemos que en realidad es un cochinote. Y claro, mientras escucha los sonidos de ella cambiándose detrás, su imaginación empieza a traicionarlo. Su cerebro se mete de golpe en terreno peligroso, armando ideas que no debería. Cuando Chinatsu termina, Taiki le dice que ella puede irse primero y que él se quedará un rato más. Luego se queda pensando en algo que le pesa bastante. Siente que, a pesar de todo lo que vive junto a ella, Chinatsu no lo ve realmente como un hombre, por así decirlo, o al menos no como alguien que podría ser una opción romántica. De regreso, Hina le recuerda que debe estar preparado para su primer partido del día siguiente. En ese momento, Taiki parece bastante calmado, como si lo tuviera todo bajo control, pero ya por la noche, cuando se queda a solas con sus pensamientos, por fin le cae encima todo el peso de lo que viene. Entiende que al día siguiente no es cualquier cosa, es importante, y ahí es cuando los nervios lo golpean de verdad. Está tan alterado que no logra dormir, así que termina saliendo al patio delantero para practicar movimientos y golpes en plena madrugada, como si quedarse quieto fuera peor. Y en medio de ese entrenamiento nocturno, Chinatsu se une a él, y apenas lo ve le señala un detalle bastante simple pero demoledor: lleva la camisa al revés. Taiki, queriendo corregirlo sin pensarlo demasiado, se quita la camiseta con total naturalidad para ponérsela bien, pero cuando nota que Chinatsu se pone tímida al verlo, se disculpa de inmediato. Entonces pasa algo que lo deja descolocado. Chinatsu comenta sobre su abdomen y le hace notar que se ha puesto bastante en forma desde que comenzó a entrenar más duro. O sea, ella se ha estado notando sus cambios. No solo lo ve como el chico que corre de un lado a otro, también ha notado el esfuerzo físico real que está haciendo. Para Taiki, eso debería ser un golazo emocional, pero él no logra disfrutarlo del todo. Aunque ha mejorado físicamente, sigue sintiéndose insatisfecho porque todavía no puede vencer a Haru. Para él, mientras no logre eso, siente que sigue lejos del nivel al que quiere llegar.
Chinatsu intenta animarlo y le recuerda que todavía tiene 2 años por delante para alcanzar su meta, pero Taiki responde con una firmeza mucho más intensa de lo esperado. Para él 2 años no suenan como un alivio, sino como una excusa que no quiere aceptar. Siente que no puede conformarse con pensar a largo plazo. Con ese pensamiento duro clavado en la cabeza termina alejándose. Y ahí queda clarísimo algo importante: Taiki ya no está entrenando solo por su gusto ni por amor. Ahora está cargando una presión que él mismo se ha impuesto, una necesidad casi obsesiva de crecer más rápido de lo que quizás debería. Al día siguiente Taiki entra totalmente concentrado, se pone serio, se enfoca de verdad y logra avanzar junto con Haru hasta el top 16 de dobles. Para él ya no es solo cuestión de participar, ahora empieza a sentir que sí puede competir a un nivel más alto si sigue exigiéndose al máximo. Y justo después de ese avance aparece otra figura que añade más tensión a todo: Kishi, el antiguo compañero de dobles de Haru. Kishi también está interesado en Chinatsu y eso lo convierte automáticamente en otro jugador dentro de este enredo. Resulta que él le había pedido a Haru que si lograba vencerlo en un partido lo ayudara a acercarse a Chinatsu, pero Haru rompió esa promesa y por eso Kishi se molestó con él. El asunto se pone todavía más incómodo cuando Kishi exige que le den el número de Chinatsu, pero Haru, en lugar de ceder, le responde que si quiere llegar a eso, primero tendrá que derrotar a Taiki en individuales. Básicamente Taiki termina metido con filtro oficial de acceso, el gallo de Haru. Más tarde, cuando regresa a casa, Taiki escucha por accidente una conversación entre Chinatsu y su madre. Ahí descubre algo muy importante. Chinatsu menciona que se quedó pensando en lo que ocurrió cuando ella le dijo que todavía tenía 2 años por delante para alcanzar su meta. Ella misma admite que sus palabras sonaron como si le estuviera diciendo que perder no era tan grave, pero en realidad no lo dijo por conformismo, lo dijo porque siendo mayor que él, siente que su propio tiempo en la escuela se le está yendo demasiado rápido. Le da miedo que su etapa ahí termine en un suspiro y por eso, más que hablar desde la calma, habló desde una especie de envidia. Este detalle cambia completamente la perspectiva del prota, porque entiende que Chinatsu no estaba minimizando su esfuerzo ni quitando la importancia a su urgencia. Ella simplemente estaba revelando, sin querer, una inseguridad muy suya, la sensación de que el tiempo no le alcanza. Al escuchar eso, Taiki entra con mucha más decisión y declara con total confianza que también ganará en individuales. Y Chinatsu, al verlo así de firme, admite que le gustaría parecerse más a él en ese aspecto. Es uno de los momentos donde ambos, sin decirlo directamente, empiezan a admirar la forma en la que el otro enfrenta sus propios miedos. Y una semana después, por fin llega el esperado partido de individuales entre Taiki y Kishi. Y como si no hubiera ya suficiente presión, varios compañeros de Haru aparecen para ver el encuentro. El partido se convierte en un pequeño espectáculo para todos, y Taiki tiene encima no solo el peso de la competencia, sino también un montón de miradas observando qué tan lejos puede llegar. En medio de todo eso, Kyo se acerca a Chinatsu y le suelta una verdad bastante directa. Taiki se está esforzando muchísimo precisamente para impresionarla a ella. No, el amigo es un sapo. Y luego remata diciendo que si Taiki gana, ella debería sacarlo a celebrar. Chinatsu al principio no le cree del todo. Le cuesta aceptar que todo ese fuego competitivo está tan relacionado con ella. Pero cuando ve a Taiki completamente encendido durante el partido, por fin empieza a conectar las piezas. Y entonces acepta que si él gana, lo llevará al acuario el fin de semana. Con esa motivación extra, el partido se vuelve aún más intenso. Hay un intercambio muy parejo, con ambos esforzándose hasta el límite. Al final, todo se decide en el último punto. Ahí el prota logra imponerse y se lleva la victoria. Consigue el triunfo, cumpliendo así con lo que necesitaba y, de paso, asegurando ese premio que en su mente ya suena más grande que cualquier trofeo: una salida con Chinatsu, su crush. Al finalizar la jornada, todos los encuentros del torneo terminan y Taiki cierra en segundo lugar, perdiendo únicamente ante Nishida, quien es considerado el segundo mejor después de Haru. No logra quedarse con el primer puesto, pero aún así su resultado deja claro que ha crecido muchísimo. Ya no es solo el novato que corre detrás de los demás, ahora ya es alguien que empieza a hacerse notar en serio. Más tarde, cuando la intensidad del día ya parece haber bajado, Taiki recibe un mensaje de Chinatsu preguntándole si quiere salir con ella el día siguiente. Y ahí sí, el muchacho entra en pánico total. Su cerebro deja de funcionar con normalidad y empieza a sobreanalizar cada palabra como si estuviera descifrando un mensaje secreto del universo. Entonces Kyo revela que fue él quien le sugirió a Chinatsu
todo eso. Y Hina, al enterarse, le dice que por nada del mundo arruine lo que sería una cita perfecta antes de irse. Esa palabra, cita, le golpea directo en el pecho, porque aunque técnicamente nadie ha confirmado que lo sea, para Taiki ya basta con la posibilidad para no poder dormir tranquilo. Después de pasar toda la noche en pánico, finalmente se queda dormido y termina levantándose tarde, así que sale corriendo hacia la estación, acelerado, nervioso y con el alma fuera del cuerpo. Y cuando finalmente llega, se encuentra a Chinatsu viéndose increíble. En ese instante, Taiki prácticamente la ve como si le hubieran servido el combo completo de perfección frente a él. El tipo apenas puede procesar que esa chica tan bonita esté saliendo con él. Ambos se dirigen al acuario y durante el recorrido, Taiki no deja de imaginar todas las posibles razones por las que Chinatsu podría haberlo invitado. Su mente empieza a trabajar horas extras y si esto es una cita, si es por agradecimiento, si es por amistad o si hay algo más, si estás soñando. Ya sabes, el paquete completo de la paranoia. Así con el paso del tiempo se va relajando poco a poco. Pero incluso en medio de ese ambiente tan íntimo se recuerda a sí mismo una regla firme. No puede confesarle sus sentimientos hasta llegar a las nacionales. Cuando ya parece que es momento de regresar, Chinatsu hace algo inesperado. Lo detiene sujetándolo de la camisa y se disculpa por haberle dicho aquella vez que todavía tenía 2 años. Le explica que desde entonces no había tenido la oportunidad de hablar bien del tema, así que quiso invitarlo a salir para convencerlo y disculparse por haber sido tan insensible. En otras palabras, la salida no fue un movimiento romántico, sino una forma de arreglar una culpa que había cargado durante toda la semana. Y claro, eso deja al prota con sentimientos encontrados. Por un lado aprecia muchísimo y lo considera, pero por el otro se desinfla un poco, porque en el fondo esperaba que la salida fuera una cita de verdad y no una disculpa elegante. Y sí, le dio un bajón al prota. Taiki le responde que ella es demasiado considerada y que normalmente él no se aferra tanto a ese tipo de cosas, pero lo que realmente lo sorprende es darse cuenta de que Chinatsu estuvo cargando con esa preocupación durante varios días. Eso le demuestra lo mucho que ella piensa las cosas y lo mucho que le importa no herir a los demás. Entonces, para hacerle más fácil expresar lo que siente, Taiki le envía un sticker y le dice que puede usarlo cuando no encuentre las palabras correctas y que él entenderá con eso. Es un gesto pequeño pero bastante íntimo, para mi gusto demasiado tierno. Lo curioso es que, para su sorpresa, ella le manda ese sticker de vuelta inmediatamente. Taiki se queda desconcertado y le pregunta si eso significa que él tiene que decir algo. La respuesta de Chinatsu lo deja medio tocado y medio frustrado. Ella le dice que él es un buen compañero de casa. Y eso suena lindo, sí, pero para Taiki no es precisamente el título que quiere ganar, porque él no quiere que lo veas solo como alguien confiable con quien comparte techo. Al día siguiente, Taiki está pasando el rato en el café con Kyo, quien le lanza una pregunta peligrosísima. ¿Qué haría si descubriera que Chinatsu también gusta de él? Nada más escuchar eso, el prota entra otra vez en modo pánico, porque una cosa es soñar y otra muy distinta es que alguien te plantee la posibilidad de algo real. Y justo aparece la metiche de Hina para unirse a la conversación. Kyo entonces menciona que se acercan las clasificatorias, así que Taiki decide ponerse serio otra vez y enfocarse. Hina pregunta cuáles son las escuelas más fuertes en badminton, y Kyo le responde que Sahikawa High es la gran favorita. Además de que ganó los nacionales el año anterior, eso deja claro que el nivel al que Taiki quiere aspirar no es cualquier cosa. Entonces el prota le dice a Hina que mejor se concentra en su propia competencia, y ella, con la seguridad que la caracteriza, le responde que tiene todo bajo control. Justo entonces aparece su entrenadora acompañada de un periodista que ha venido a entrevistarla, y Hina, con toda la confianza del mundo, le lanza una mirada a Taiki que prácticamente dice: mira y aprende, casi como diciéndole que se aguante porque ella también está brillando a su manera. Después de la entrevista, Hina va a la clínica de su quiropráctico y ahí, por pura coincidencia, se encuentra con Chinatsu. Al verla, decide que esta es su oportunidad para ayudar al bueno de Taiki a acercarse más a ella, así que empieza a hablar de él, mencionando, por ejemplo, aquella vez que Taiki se lastimó el tobillo al intentar salvarla de una caída. También le cuenta que, aunque ella se sintió muy culpable por eso, Taiki nunca la culpó y siempre fue amable con ella. El problema es que el plan le sale al
revés, porque en lugar de pensar, vaya, Taiki es un tipazo, Chinatsu interpreta toda esa defensa apasionada de otra manera y empieza a creer que Hina podría estar enamorado del prota. Entonces, sin querer, la amiga termina sembrando la idea equivocada. Definitivamente el disparo le salió por la culata. Al salir de la clínica comienza a llover y Chinatsu, que siempre tiene ese lado atento y amable, le presta a Hina un paraguas extra antes de irse. Poco después, la recepcionista se da cuenta de que Chinatsu olvidó su teléfono y se lo dice a Hina, así que ella sale detrás de Chinatsu para devolvérselo, y es ahí cuando ocurre el verdadero bombazo. Hina ve a Chinatsu entrar en la casa de Taiki. En ese instante se queda completamente en shock. Primero intenta convencerse de no meterse, de no sacar conclusiones apresuradas y de no involucrarse en algo que no le concierne, pero su curiosidad termina ganándole y de repente aparece exigiendo una explicación, incapaz de seguir ignorando esa escena. Y con eso la historia entra en uno de esos puntos donde ya no solo hay tensión romántica, ahora hay puro dramas y secretos. Después de que Chinatsu le da permiso, Taiki finalmente invita a Hina a entrar a la casa. Ya no hay forma de seguir escondiendo la verdad, así que decide contarle todo de una vez. Le explica que Chinatsu está viviendo con él y le pide disculpas por no habérselo dicho antes. Para Hina la noticia sí que pega, no solo por la sorpresa, sino porque siente que Taiki no confió en ella. Y aunque se molesta, también reconoce algo importante: ella tampoco ha sido precisamente la mejor amiga del mundo en este asunto, porque en lugar de ayudar de verdad, prácticamente no hizo nada para acercarlos con tanto que presumía. Y de camino de regreso, Hina sigue dándole vueltas al tema. Su cabeza va tan ocupada procesando todo lo que acaba de descubrir que termina chocando con algo, o más bien con alguien. Bueno, no exactamente, en realidad termina dándose con un pilar. Así de perdida va mentalmente. Al día siguiente, después de hacer una presentación de demostración frente a su entrenadora, Hina declara con total seguridad que va a ganar esa competencia. Lo dice tan segura y con tanta confianza que nadie duda de ella, pero por dentro la historia es muy distinta. En realidad está nerviosa por la situación entre Taiki y Chinatsu, le está dando vueltas constantemente. Más tarde ve al prota en los casilleros usando el listón en el tobillo y él le cuenta que se lo dio a Chinatsu como amuleto de buena suerte, ya que ambos comparten metas algo parecidas. Es un detalle pequeño pero suficiente para que Hina entienda algo. Taiki y Chinatsu no solo se gustan o se admiran, sino que además se impulsan mutuamente a ser mejores que antes. Y es ahí donde Hina empieza a quebrarse, porque al darse cuenta de esa conexión, siente que ella no tiene a nadie que la empuje de esa manera, no tiene a alguien que la motive. Esa sensación la golpea tanto que se llena de lágrimas, pero en lugar de aceptar el dolor, intenta convencerse de que está bien sola. Durante los días siguientes, Hina continúa practicando sola, pero como todo, ese caos emocional sigue pesándole. Empieza a cometer errores en la rutina y se equivoca en cosas que normalmente le salen perfectas, y tanto Taiki como Kyo se dan cuenta de inmediato, porque Hina ha sido alguien que siempre destaca por tener todo bajo control. Más adelante, Hina se cruza con la directora, quien la felicita por sus logros y hasta menciona a su padre recordándole que él compitió en los Juegos Olímpicos. Ese comentario, que para cualquier otro podría sonar como un elogio, para Hina pesa bastante, porque no solo tiene que cumplir con sus propias metas, sino también con las expectativas de los demás. Cuando regresa al gimnasio, ve a Taiki animando a Chinatsu, y esa escena le pega más de lo que ella quisiera admitir. Ver a Taiki apoyando a otra chica, viéndolo tan naturalmente cerca de alguien, la supera en ese momento, así que se da media vuelta y se va, prometiéndose a sí misma que resolverá todo eso sola y que no necesita ayudas. Y nos vamos a los días siguientes, donde sigue practicando sin parar hasta que poco a poco logra recuperar el ritmo, consigue volver a centrarse, ordenar las ideas en su cabeza y estabilizar su rutina, y cuando por fin siente que ha retomado el control, vuelve a emocionarse de verdad por la competencia. Pero justo en ese momento se cruza accidentalmente con un chico y de repente siente una molestia en el tobillo. Para Hina el mundo se congela al instante, porque cuando vives bajo presión y tu gran momento se acerca, cualquier pequeño dolor se siente como que si el universo acabara contigo. En ese preciso instante aparece Taiki, que la lleva rápidamente a la enfermería. Ahí recibe la buena noticia: no es nada grave, está bien y no hay lesión seria. Y aunque eso debería tranquilizarla, el susto que la había desordenado nuevamente. El prota, intentando bajarle el drama, le dice que está exagerando un poco, que está actuando como si se hubiese roto el pie, pero eso solo hace que Hina
Hina explota un poco y se lanza a desahogarse sobre todo lo que lleva acumulando, las expectativas, la presión, la gente, entre otras muchas cosas. Y ahí Taiki hace algo que realmente importa. En lugar de minimizarla, termina motivándola, recordándole que ella no es la clase de persona que huye de una pelea. Le recuerda quién es en verdad, la fuerza que tiene y la forma en que siempre enfrenta las cosas de frente. Al final, Hina sale a competir y lo da todo. Y sí, termina quedándose con el primer lugar, asegurando su pase a los nacionales. Taiki lo observa desde la distancia, aliviado al ver que todo terminó bastante bien, y aunque no se robe la escena ni se mete en su momento, sí siente la tranquilidad de saber que Hina lo logró. Esa misma noche, cuando Taiki regresa a casa, se encuentra con Chinatsu en el pasillo. Ambos hablan un poco sobre Hina y Taiki comienza a elogiarla, reconociendo lo fuerte que es y también lo talentosa que ha demostrado ser. Pero mientras lo escucha hablar así, Chinatsu empieza a sacar una conclusión algo equivocada. Le da la impresión de que Taiki y Hina podrían gustarse mutuamente, y entonces empieza a preguntarse, medio en serio y medio sin querer, si acaso ella está sobrando en una historia de amor que ya estaba en marcha. Básicamente, los malos entendidos no paran. Unos días después, Taiki tiene un partido de práctica contra Haru y lo pierde de nuevo, como todos imaginábamos. Frustrado, exige una revancha, pero Haru se la niega, diciéndole que volver a perder de inmediato solo le golpearía aún más en el ego. Y en ese momento, los propios amigos de Haru se burlan un poco de él, al recordarle que él también vive perdiendo contra Hyodo, el monstruo de la otra escuela rival. O sea, hasta el senpai invencible tiene su propio muro que le hace frente. Más tarde, Taiki se da cuenta de que solo le quedan 10 días para las clasificatorias y no está nada conforme con su proceso. Siente que todavía le falta demasiado y que el tiempo se le está viniendo encima. Ya no solo está presionado, sino que está empezando a obsesionarse de nuevo. Justo entonces ve a Chinatsu cargando unas bolsas y decide irla a ayudar. Eso es natural, pero en medio del camino, ella menciona aquella vez en la que él le dijo que le daba vergüenza regresar caminando con ella. Taiki, queriendo evitar que la situación se vuelva más incómoda, se hace el tonto y actúa como si ni siquiera la conociera, solo para poder seguir caminando juntos sin que eso se convierta en un momento demasiado cargado. Esa noche Taiki la lleva a un santuario y ahí los dos juntos restan pensando en las clasificatorias de ella. Es un momento tranquilo e íntimo, porque aunque Taiki está lleno de ansiedad, sigue preocupándose por acompañarla y apoyarla en su sueño. Al día siguiente comienzan las clasificatorias y Chinatsu termina anotando la canasta final que le da la victoria al equipo. Gracias a ese punto decisivo aseguran su pase a la final. Es un momento enorme para ellas y además carga todavía más emocionalmente porque la final será contra Kagahara Academy, el mismo equipo que las derrotó el año pasado, así que para ahora el equipo Chinatsu esto no es solo una final, sino que es la revancha. Más tarde Chinatsu alcanza a escuchar a algunas jugadoras de la otra escuela hablando de ella, y lo que dicen no es precisamente amable. Básicamente comentan que no es tan buena como parece y que desde el año pasado no ha mejorado casi nada, y su amiga Nagisa está a punto de intervenir y defenderla porque claramente ya le está hirviendo la sangre, pero Chinatsu la detiene y le dice que no se meta en la preparación del otro equipo. Mientras tanto, Taiki vuelve a perder contra Haru, alcanzando un humillante 13 ceros en un mes. Ya no es una racha mala, es una colección oficial de traumas, mientras que Chinatsu y sus compañeras regresan para entrenar. Es entonces cuando el prota nota algo importante. Aunque el equipo de Chinatsu ganó y aseguró su pase, ella no se ve nada feliz, no tiene cara de satisfacción ni de alivio. Más tarde Taiki alcanza a escuchar a Nagisa comentando lo que el otro equipo dijo sobre Chinatsu. Ahí termina de caerle una verdad incómoda. No todo el mundo la ve como él la ve. Para Taiki, Chinatsu es esfuerzo puro, disciplina, talento y una presencia que impone. Pero para otros, ella no deja de ser una jugadora más a la que pueden criticar, minimizar o mirar encima del hombro. Es decir, si le pasa el mismísimo Lamine Yamal, como no le va a pasar a Chinatsu. Y justo en ese momento se da cuenta de que Chinatsu está detrás de él. Chinatsu, con toda la calma del mundo, simplemente le dice que mejor guarde silencio o Nagisa podría escucharlos. Luego ambos se separan como si nada, aunque el momento ya había dejado una pequeña tensión. Antes de irse, Taiki le dice que no deje que lo que dicen los demás se le meta en la cabeza, porque todos ahí saben lo buena que es su forma de apoyarla. Pero Chinatsu responde con una frase que lo deja fascinado. Le dice que sí, que dejará que esos comentarios se le metan en la cabeza, porque cuando gane se va a sentir
sentir todavía mejor de esa manera. O sea, en vez de quebrarse por la crítica, decide convertirla en gasolina pura y dura. Al día siguiente, después de recibir una charla de ánimo por parte del director, Taiki vuelve a jugar contra Haru, y para sorpresa incluso de él mismo, logra vencerlo esta vez. Es una victoria enorme, no solo porque por fin logra derrotar al rival que lleva tanto tiempo viéndolo desde arriba, sino porque demuestra que todo el esfuerzo, frustración y esfuerzo finalmente está empezando a dar resultados. Esa victoria lo emociona tanto que ambos siguen jugando durante horas, uno contra otro, punto tras punto, con un nivel de intensidad que hace evidente algo que todos notan. Taiki por fin está acercándose al nivel de Haru. Ya no parece una meta imposible, ahora siente como que está entrando en esa categoría donde puede medirse contra los mejores. Y después de un largo rato, el entrenador decide detener la práctica porque Taiki tiene un partido importante al día siguiente. Y antes de irse, Haru le da una advertencia muy suya. Le dice que no se atreva a perder contra nadie más que no sea él. Una frase brusca, pero viniendo de él, es un reconocimiento. Más tarde, mientras Taiki camina de regreso a casa con muchísima más confianza, Hina le pregunta si, en caso de llegar a los nacionales, planea invitar a salir a Chinatsu, y esa pregunta le desordena la mente en segundos, porque apenas escucha esa posibilidad y empieza a imaginarse toda una vida junto a ella. El muchacho se arma una película completa en un instante, pero luego se frena a sí mismo y reconoce algo importante. No puede simplemente lanzarle sus sentimientos a Chinatsu sin saber cómo se siente ella. Por mucho que quiere correr hacia eso, entiende que no puede imponerle su amor como si fuera una meta deportiva más. Y después de comprar pollo frito en una tienda, sale y se encuentra con otros participantes de las clasificatorias, entre ellos la buena de Chinatsu. Entonces Hina le roba un poco de su pollo como si nada y le desea buena suerte para luego irse, dejándolos a solas. El movimiento de Hina tiene toda la energía de amiga que ayuda sin fastidiar a su mejor amigo. Y cuando por fin quedan solos, Chinatsu también le exige un poquito de pollo, pero lo curioso no es eso, sino que admite sentirse un poco celosa de lo cercano que es él con Hina. Es un comentario pequeño, pero para Taiki eso casi suena como una alarma emocional de casamiento, porque si Chinatsu siente celos, aunque sean mínimos, entonces en su cabeza eso significa que hay algo moviéndose. Nos movemos al día del partido y Chinatsu se levanta temprano para encontrarse a Taiki estirando en el patio delantero, ya completamente metido en el modo competencia. Se nota que está bastante emocionado y concentrado por su encuentro. Ella decide acompañarlo un momento y durante esa charla, Taiki le dice que tiene algo importante que contarle después del torneo. Esa frase la deja curiosa porque obviamente suena a algo importantísimo. Y conociendo cómo está todo entre ellos dos, cualquier tengo algo que decirte ya pone a temblar a medio fandom. Entonces Chinatsu le pregunta cómo anima a la gente en badminton. Taiki se lo explica y ella inmediatamente lo anima usando esa forma de apoyo. Ese simple gesto le acelera el corazón, porque no es solo que ella lo está apoyando, es que lo está haciendo de una manera que viene directamente de su mundo, de su tipo de competencia, y esa cercanía emocional le gusta mucho. Más tarde, ya en el recinto del torneo, Taiki y Haru están juntos observando el ambiente. Entonces llaman al equipo Hyodo y Tateyama para su partido. Y Hyodo no es cualquiera, es precisamente el jugador al que Haru nunca ha podido derrotar. O sea, estamos hablando del jefe final del badminton. Cuando Hyodo nota que Haru está entre el público, empieza a burlarse de él y le dice que debería aprender un par de cosas mirando su partido. El tipo entra con toda la confianza del mundo y la verdad es que le sobra con qué respaldarla, porque en cuando empieza a moverse todos se quedan impactados al ver lo bueno que es. Su nivel se siente distinto, más pulido, más dominante, hace ver como si los demás fueran en cámara lenta. Y mientras observa, Haru se da cuenta de que Taiki no está mirando el partido como un simple fan, lo está analizando, fijándose en detalles y movimientos. Taiki está estudiando el juego en tiempo real y absorbiendo todo lo que puede. Más tarde, Taiki nota a un jugador dormido en una banca y se acerca para despertarlo y avisarle que se le cayó la cartera. Ese jugador resulta ser Yusa de la Academia Saikawa, la escuela más prestigiosa de badminton en toda la zona. Es decir, es la aparición importante dentro del nivel más alto al que Taiki quiere llegar. Después, Yusa observa como Haru y Taiki se esfuerzan contra Hyodo y Tateyama. Mientras mira, nota algo importante. Haru está mejorando con cada punto. Aunque está enfrentando a alguien muy superior, no deja de adaptarse, y eso ya dice mucho del tipo de nivel que manejan. En medio de ese partido, Taiki saca un movimiento espectacular y logra rematar por encima de la red con una jugada bastante salvaje. Es una
una acción tan buena que por un instante parece que cambia todo, pero el volante termina cayendo apenas fuera de la línea. Y por una nada, por ese detalle mínimo pierden el partido. Una derrota que duele muchísimo más porque estuvo cerca de convertirse en victoria. Esa noche, cuando Chinatsu regresa a casa, Yuko le cuenta a Taiki que perdió su primer partido, así que ella va a buscarlo para hablar con él, pero al encontrarlo lo ve dormido sobre la mesa con un cuaderno abierto enfrente. En ese cuaderno Taiki había anotado todas las cosas que hizo mal en ese partido, y eso deja claro cómo funciona su cabeza. Se sienta, analiza y desmenuza para tratar de entender en qué falló y mejorarlo. Cuando Taiki despierta descubre que Chinatsu le ha dejado una pequeña nota de ánimo dentro del propio cuaderno, un gesto simple pero suficiente para levantarle el ánimo a nuestro buen prota. Más tarde, antes del partido de las individuales, Haru le advierte a Taiki que si sigue avanzando tendrá que enfrentarse a Hyodo en las semifinales y que si llega a perder no pasa nada. Es como si intentara quitarle un poco de peso o de presión. Su primer partido es contra Yumeki y tristemente las cosas no salen como esperaba. A pesar de todo el impulso emocional, de todo lo que había estado construyendo, Taiki termina perdiendo ese encuentro, y eso duele más todavía porque venía en un punto bastante alto, pues había derrotado por fin Haru y había sentido el apoyo de Chinatsu. Aún así, llegó el momento oficial que realmente importaba y se quedó corto. Es una de esas derrotas que dejan marca. Más tarde Hina llega para animar a Taiki, pero se lleva un golpe tremendo al enterarse de que ni siquiera logró pasar de la primera ronda. La noticia la deja impactada porque incluso ella esperaba que avanzara más. Después se encuentra con él en la zona de espera y, fiel a su estilo, intenta alivianar el ambiente. Le dice que desperdició su tiempo preparándole el almuerzo para celebrar su victoria, solo para que él fuera y perdiera como tonto. Ok, no sé qué tanto puedes alivianar el ambiente con esa broma, pero enseguida confiesa que en realidad le dio flojera cocinar y que al final solo compró bocadillos. Taiki, en vez de ofenderse viendo que viene de su buena amiga, se siente aliviado porque así por lo menos no tiene riesgos de terminar intoxicado por la cocina de Hina. Después de eso, Taiki reconoce con honestidad que sigue muy lejos de sus metas y que la próxima vez tendrá que esforzarse más. Para Hina, escuchar eso es un tipo de alivio. Durante la final, Haru se enfrenta a Hyodo y mientras tanto, la gente importante de Saikawa comenta que su escuela no tiene una sola estrella, sino dos. Eso deja en claro el nivel monstruoso que maneja. Tras un partido intenso, Haru vuelve a perder contra Hyodo. Otra vez termina corto frente a su muro personal. Y cuando termina el encuentro se entera de que Taiki ya se fue a su casa apenas acabó su propia participación porque estaba demasiado deprimido. Y eso solo confirma lo duro que le pegó la derrota. Mientras tanto, Taiki regresa a casa y al entrar escucha a su familia celebrando que Chinatsu sí logró clasificarse a los nacionales. Y aunque él sigue destruido por su propia caída, esa noticia le da alegría genuina. Se pone feliz por ella de verdad. El problema es que esa felicidad no borra el peso de haber perdido. Unos días después, Taiki entra en crisis de recordar que los exámenes de medio término están a solo una semana. Kyo, con la delicadeza de siempre, básicamente le dice que deje de actuar como un cobarde y que se controle. Pues después se cruzan con la buena Hina, que tampoco quiere hablar con nadie porque anda preocupadísima por el examen de inglés. O sea, por una vez, los tres están en modo supervivencia académica. Juntos van al gimnasio y al ver que Chinatsu está entrenando con toda la intensidad habitual, Taiki vuelve a sentir ese impulso de querer practicar también, incluso estando golpeado emocionalmente. Verla darlo todo vuelve a encenderle el peso y la desea de mejorar. Hina, en cambio, sí se preocupa por él porque nota que está fingiendo estar bien cuando claramente sigue bastante afectado por la derrota. Pero Kyo le asegura que Taiki estará bien, porque si algo lo define es que no es de los que se rinden fácilmente. Más adelante, el entrenador felicita a Haru por haber conseguido su pase a los nacionales, pero Haru, en vez de colgarse la medalla, solo reconoce que su éxito también se debe a los demás miembros del club de badminton que entrenaron con él y lo ayudaron a mejorar. Es un buen momento para mostrar que, aunque parezca seco y altanero, sí que valora a la gente que lo rodea. Después de eso, el entrenador les pide que escriban sus metas y las peguen en la pared, y mientras Haru anota que su objetivo es ganar la final nacional, Taiki escribe algo más modesto pero muy revelador, que quiere mejorar su remate. Es la prueba de que, tras perder, dejó de pensar solo en el resultado final y empezó a enfocarse en el proceso y las piezas que lo llevarán ahí. Durante los días siguientes, todo el grupo sigue entrenando y estudiando más duro que antes, pero el cuerpo no perdona y Taiki empieza a sentir síntomas tempranos de un buen resfriado. Por eso decide descansar un poco. Sin embargo, antes de salir de su cuarto, escucha a Chinatsu en el pasillo hablando sobre los nacionales y eso vuelve a
bajonearlo, porque cada vez que voy a hablar de esa meta recuerda lo lejos que está. Cuando terminan los exámenes, los chicos celebran en los casilleros como si hubieran sobrevivido a la mismísima guerra, pero Taiki decide volver temprano a casa. Al acostarse se da cuenta de que tiene fiebre y para colmo ni siquiera puede salir a correr para despejarse, está atrapadísimo. Y ahí empieza a repasar mentalmente sus fracasos, sus errores y también todos los buenos momentos que ha vivido junto a Chinatsu, y esa mezcla claramente lo golpea duro, y en medio de su debilidad termina diciéndose en voz alta que es un perdedor, un momento bastante crudo porque por primera vez se le nota realmente hundido, y justo en ese entonces Chinatsu lo escucha y le responde que no lo es. Enseguida se acerca para revisarle la fiebre y dejando a Taiki totalmente en shock. El hombre está medio morir de calentura y aún así el corazón se le acelera más. Después de ese momento reacciona y le dice que no se acerque demasiado porque podría contagiarse, pero la buena Chinatsu con su firmeza le ordena que se calme antes de ponerse peor. Después baja a la cocina y le prepara fideitos, y Taiki en modo paciente obediente se queda bajo la cobija. Cuando prueba la comida que ella preparó se siente mejor casi de inmediato, pero Chinatsu no se limita a dejarle el plato e irse, decide quedarse con él hasta que se duerma, y cuando Taiki le dice que no tiene sueño, ella propone que hablen un rato, ya que hace semanas prácticamente que no conversan con verdadera tranquilidad. Entonces Chinatsu recuerda que él le había dicho que tenía algo importante que contarle después del torneo, y claro, ese era el momento que antes sonaba como posible confesión, pero Taiki se queda calladito, porque simplemente no tiene el valor para decirle lo que siente, no logra dar ese paso, no con la cabeza como la tiene y no sé sentir que todavía no está a la altura. Luego ella le comenta que vio la hoja donde escribió sus metas y le pregunta por qué puso exactamente eso. Taiki le explica que es porque necesita mejorar muchas cosas antes de ni siquiera pensar en llegar a las nacionales. En otras palabras, reconoce que está en una etapa muy temprana. Chinatsu admite que ella también siente que a veces todavía no es lo suficientemente buena y que rendirse sería lo más fácil, pero aún así sigue adelante por su deseo de ganar la final. Y ahí le daré un consejo clave: no debe perder de vista su objetivo grande y tiene que seguir esforzándose. Es un momento muy importante porque por primera vez Taiki ve con total claridad que ella también tiene dudas, miedos e inseguridades. No es una figura perfecta e inalcanzable porque también lucha contra sí misma. Eso lo hace enamorarse todavía más porque no solo la admira, sino que ahora también la siente cercana y humana. Taiki acepta el consejo y decide agregar otra meta más a su hoja, pero cuando intenta aventarse, su cuerpo le falla por la debilidad, se tambalea y Chinatsu intenta sostenerlo solo para terminar cayendo directamente encima de él. Y claro, ese instante lo deja marcado de por vida porque una cosa es compartir casa con tu crush y otra muy distinta es que termine encima de ti mientras están solos en tu cuarto, cochinote y enfermo y vulnerable. Al día siguiente la fiebre ya se ha ido, pero sigue sintiéndose agotado, no por la enfermedad sino porque obviamente no pudo pegar un ojo después de semejante escena con Chinatsu. En la escuela se entera que el gimnasio está ocupado por el equipo de voleibol, así que los demás están limpiando la piscina para matar el tiempo. Cuando se une al grupo, Haru le comenta que el remate no es su única debilidad y que su juego de pies fue terrible en el partido contra Yuma, o sea, no le da ni un segundo para relajarse. De una vez le suelta otra revisión técnica completa, pero eso también deja claro que Haru sigue observándolo de cerca y tomándolo en serio. Después le pregunta si ha avanzado algo con la chica y Taiki responde que es pésimo con las mujeres y que ni siquiera sabe si debería contar como progreso. Haru, para sorpresa de todos, le da una observación bastante útil. Con Chinatsu es difícil saberlo porque ella suele ser amable con todos, así que, según él, si de verdad estuviera interesada en alguien, probablemente marcaría más distancia en vez de mostrarse tan cercana. Esa idea deja a Taiki pensando porque no es exactamente la respuesta que quería escuchar. Cuando terminan de limpiar la piscina, Taiki va al almacén y ahí se encuentra con Chinatsu. Al principio ella actúa de forma totalmente normal, como si no hubiera pasado nada, pero en cuanto él le agradece por haberlo cuidado cuando estaba enfermo, Chinatsu cambia de inmediato. Se pone tímida, se descoloca y trata de salir del cuarto. Taiki por puro impulso le toma la mano para detenerla. Es un gesto directo y casi instintivo, y por un momento parece que ahora sí va a decir algo importante, pero como buen Taiki, el valor le dura medio segundo. Enseguida empieza a hacerse el tonto y en lugar de hablar del momento, termina preguntándole dónde debería poner los baldes. Después de indicarle a Taiki dónde deben de ir las cosas, Chinatsu sale y se reúne con Nagisa, que afuera empiezan a hablar sobre chicos. En medio de esa charla, Chinatsu le pregunta por qué no se vuelve
busca novio y Nagisa responde que está concentrada en el deporte exactamente igual que ella. Es una conversación ligera, pero también deja en claro bastante sobre el tema amoroso y sobre lo que Chinatsu está empezando a cambiar. Cuando ambas llegan al gimnasio, ven a un integrante del equipo de voleibol llorando porque tendrá que transferirse a otra escuela. Ese momento también deja una sensación amarga, porque le recuerda que el tiempo escolar no dura para siempre. Por eso mismo Nagisa termina mostrando agradecimiento hacia la familia de Taiki, porque ellos son quienes le están permitiendo a Chinatsu quedarse y seguir persiguiendo sus sueños sin tener que irse. Esa misma noche la familia disfruta de una parrillada en el patio y por fin Chinatsu tiene la oportunidad de hablar con el padre de Taiki, el prota. Él le confiesa que al principio le dio miedo asumir la responsabilidad de recibirla en la casa, pero que Yuko lo convenció porque tiene una voluntad mucho más fuerte que la suya. También le dice que se sintió orgulloso cuando ella consiguió clasificar a los nacionales y que realmente le haría muy feliz verla ganar el torneo completo. Es un momento muy bonito porque Chinatsu siente de forma directa que no solo está siendo tolerada en la casa, sino que es parte de la familia. En ese momento aparece Taiki pidiendo helado, pero descubre que ya no queda, así que el padre, con toda la naturalidad del mundo, manda a Taiki y a Chinatsu juntos a comprar más a la tienda. Tremendo empujoncito. Después de comprar, Taiki va todo nervioso sin saber bien cómo manejar toda la situación, pero se relaja un poco al ver que Chinatsu va completamente concentrada pensando en comerse su helado, así que abre 2 paquetes y ambos comienzan a comer mientras regresan. Mientras van hablando, Taiki nota un coche que viene demasiado rápido y reacciona de inmediato jalando a la chica hacia atrás para apartarla. Ese instante hace que Chinatsu se le venga a la mente todo lo que pasó el día anterior y entonces ella le pide algo muy concreto, que olvide todo lo que pasó aquella vez. Le admite que fue bastante descuidada y aseguró que va a procurar que no vuelva a pasar. Ahí nuestro prota entiende el verdadero peso de las palabras. Chinatsu acaba de marcar una línea bastante clara y eso le duele bastante porque él sentía que entre ambos las cosas por fin estaban avanzando, pero para él ese comentario cae como un frenazo en seco. Un día antes de que empiecen las vacaciones de verano, Hina y Kyo notan que Taiki anda con una cara tristísima. Hina asume que debe estar preocupado por la tarea, así que lo invita a una sesión de estudio grupal el fin de semana, pero más adelante se da cuenta de que el problema va más allá de los deberes. Nota que Taiki está evitando a Chinatsu y entonces él por fin le explica todo lo que pasa. Siente que se acercó demasiado a ella y que ella trazó una línea para ponerla a distancia y ahora ni siquiera sabe cómo comportarse a su alrededor. Al día siguiente Taiki va al gimnasio para entrenar y después de eso se reúne con Hina y otros amigos para la sesión de estudio. Cuando Hina se queja de que no entiende matemáticas, un compañero llamado Ido le explica cómo resolverlo. En medio de todo eso, Taiki alcanza a escuchar a unos chicos comentando que Ido lleva bastante tiempo interesado en Hina, y aunque el tema pasa rápido, sí deja sembrada una pequeña semillita. Hina también tiene gente fijándose en ella, aunque Taiki no siempre lo note. Después de esto, Hina y el prota escuchan a unas chicas hablando sobre un festival y eso los hace recordar una ocasión en el pasado en la que fueron juntos con una amiga llamada Sayo. Taiki recuerda que cuando Sayo anunció el festival en la clase y pidió que levantaran la mano quienes quisieran ir, Hina emocionadísima levantó la mano con tanta fuerza que terminó soltándole un tremendo manotazo a Taiki en toda la cara. En los días siguientes, Hina estuvo tan ocupada con sus prácticas que se olvidó por completo del festival y cuando finalmente llegó, los fuegos artificiales ya habían empezado. Ella pensó en mejor irse a casa, resignada de haber perdido el momento, pero entonces ahí apareció el Taiki de la nada y le ofreció una manzana acaramelada. Hina, sorprendida, le preguntó cómo sabía que ella quería una y el prota respondió que la había visto babear como si llevara media vida sin comer. Una respuesta buena, de que desde entonces no han vuelto a ir juntos al festival. Y en ese momento Hina se pone rojísima y le propone que vayan juntos este año. Ahí se nota que no lo está diciendo solo como una salidita cualquiera. La invitación trae una carga emocional, aunque ella intenta disimularla. Esa noche, mientras Taiki está haciendo la tarea, Yuko le pregunta a Chinatsu si quiere usar un yukata para el festival. Y apenas escucha eso, Taiki empieza a imaginarse a Chinatsu vestida así. En ese instante, el cerebro se le desconecta y toda la sangre le baja a ya saben dónde. Yuko también le pregunta a Taiki si ella tiene planes para el festival y él responde que irá con amigos. O sea, técnicamente no está diciendo ninguna mentira. Al día siguiente, después de entrenar, Haru lo invita a una práctica con el equipo universitario y Taiki acepta al instante porque una oportunidad así es demasiado grande como para dejarla pasar. El problema llega después, cuando se
se da cuenta de que esa práctica será el mismo día del festival. Aún así, le promete a Hina que logrará llegar a tiempo. Más tarde, ella lo ve sonriendo y con su humor habitual. Le pregunta si anda buscando mujeres góticas, ya saben, culonas o alguna locura parecida. Pero Taiki le responde que está contento porque lo invitaron a entrenar con el equipo universitario. Una noticia importante para él porque significa que de verdad está avanzando un poquito más. Entonces le pregunta a Hina quién más irá al festival y ella le dice que invita a Kyo también, aunque en realidad ella esperaba que fueran ellos dos solos. Más tarde Taiki invita a Kyo al festival y Kyo, que no nació ayer, entiende al instante lo que estaba pasando. Hina realmente quería ir a solas con el prota y Taiki sin saber estaba metiendo un tercero en la invitación. Y ahí queda clarísimo que mientras Taiki sigue atorado con su confusión con Chinatsu, Hina cada vez deja más señales evidentes de que lo suyo ya no es solo amistad. Mientras tanto Nina le dice a Hina que debería aclarar el malentendido de una vez. Básicamente él insiste en que sea honesta y deje de dejar todo en el aire, pero Hina se niega, no porque no quiera decir la verdad, sino porque le da miedo que hacerlo arruine la amistad que tiene con Taiki. Y justo ese es el problema, está atrapada entre lo que siente y el terror de perder lo que ya tiene, así que prefiere guardárselo. Más tarde Hina le pregunta a Taiki si en realidad preferiría ir al festival con Chinatsu. Ahí el prota, completamente sincero, le responde que eso sería imposible, porque Chinatsu seguramente lo rechazaría. Según él, ella está intentando mantener la distancia, así que ni siquiera considera esa posibilidad. Hina nota lo mucho que él está costando sostenerse emocionalmente respecto a todo este asuntito y le da unas palabras de ánimo, lo apoya y lo acompaña. Está caminando sobre un hielo bastante fino. Ese fin de semana Taiki y Haru van a la universidad para entrenar con jugadores de mayor nivel. Ahí les toca practicar con los verdaderos pesos pesados, los top globales, y el ritmo se siente mucho más serio. Incluso Hyodo está presente y en lugar de solo imponerse como un monstruo, le da a Taiki algunos consejos bastante útiles de cómo mejorar. El prota no pierde el tiempo y aplica todo lo que le van diciendo. Empieza a notar que sus remates mejoran. Ese cambio es tan evidente que hasta el propio Hyodo queda satisfecho al ver cómo va progresando. Para Taiki, eso sí que es una ganancia enorme. Después de la práctica, Kyo finge estar enfermo para que Taiki e Hina terminen yendo solos al festival. Tremenda asistencia que ni Kevin De Bruyne mete. Y claro, eso pone a Taiki algo nervioso. Taiki llega antes y decide comprarle a Hina una manzana acaramelada. Un detalle pequeño como antes, pero bastante significativo. Y cuando Hina aparece usando yukata, Taiki se queda completamente en shock por lo hermosa que se ve. Ahí sí, el tipo se queda sin sistema operativo por varios segundos. La ve y entiende que Hina no llegó normalita, llegó a romper el equilibrio emocional que tenía. Pero las cosas se van complicando todavía más porque Chinatsu también está en el festival con sus amigas. Y cuando ve a Hina y a Taiki juntos, se queda helada. Mientras tanto, Hina está tan nerviosa alrededor de Taiki que decide apartarse un momento para ir a comprar algo de comer. Ya solo admite para sí mismo una verdad que llevaba cargando. Se arregló tanto y se esforzó tanto por verse bien porque quería que Taiki la encontrara bonita. El problema es que al mismo tiempo le da miedo conseguir exactamente eso. Quiere su atención, pero también le asusta. Cuando ambos se encaminan para ver los fuegos artificiales, Taiki se da cuenta de que Hina está demasiado callada para ser Hina, y eso ya dice mucho. En un momento un mosquito la pica y Taiki se ofrece a ponerle polvo en el cuello para aliviarla. Mientras lo hace, nota que Hina se arregló muy bien el cabello, entonces la elogia, le tira un piropillo, pero Hina, tan nerviosa como está, cree al principio que le está molestando o bromeando con ella. Sin embargo, Taiki le deja bastante en claro de que no, que la verdad se ve muy pero que muy linda. Ese comentario le da directo en el corazoncito. Justo en ese momento comienzan los fuegos artificiales, y cuando Taiki vuelve a mirarla se da cuenta de que Hina está realmente feliz solo por el elogio que recibió. Durante el intermedio, Taiki decide ir a buscar una bebida y ahí se topa con otra escena importante. Ve a Chinatsu consolando a una niña que se separó de su madre entre toda la gente. Sin pensarlo mucho, decide ayudarla a buscar a la mamá de la pequeña. Lo que Taiki no sabe es que, mientras él hace eso, Hina se queda esperándolo con la ilusión de que vuelva y quizás le diga otra cosa bonita. Mientras tanto, Chinatsu se cruza con una amiga cercana llamada Karen, que resulta ser la novia de Haru. Karen, al conocer a Taiki, le dice que ha escuchado bastante de él, y el prota, como no puede evitar pensar sencillo, supone que eso se debe a Haru, pero la realidad es otra. Quien ha estado hablando de él con Karen es Chinatsu, o sea que la chica sí que lo tiene en alto aprecio. Más tarde, mientras
Mientras Chinatsu espera con la niña en la recepción, Taiki regresa con la madre de la pequeña. La mujer le agradece a ambos por haber cuidado a su hija y antes de irse la niña le entrega a Chinatsu un pequeño broche para el cuello como gesto de agradecimiento. Mamita, una escena hermosa. Después, mientras caminan hacia la zona desde donde se ven los fuegos artificiales, el espectáculo continúa. Chinatsu entonces decide que debe regresar con sus amigas. En ese instante Taiki se da cuenta de que ya va tarde y sale corriendo de vuelta. Pero cuando regresa con Hina, ella no reacciona con enojo ni con berrinche. En lugar de eso le dice tranquilamente que deberían volver el próximo año también. Una frase simple pero con bastante peso. Mientras tanto, Chinatsu regresa con sus amigas y ellas notan enseguida que se ve muy apagada, claramente triste. Al día siguiente, Chinatsu sigue desconcentrada. Durante su práctica comete errores y hace jugadas malas, algo poco habitual en ella. Una de sus amigas trata de calmarla y le recuerda que debe mantener la cabeza fría, o sea que lo del festival sí que la agüitó. En la cancha de badminton, Haru sigue dominando como siempre y Taiki se da cuenta de que el otro día en la universidad estuvo cerca de vencer a Hyodo. Eso vuelve a motivarlo porque confirma que incluso alguien como Haru puede acercarse cada vez más a niveles que parecían imposibles. Entonces recuerda los consejos que le dio Hyodo y le pide a Kyo que practique con él para seguir mejorando. Después de entrenar, Taiki se queda dormido en el pasillo y es entonces cuando Chinatsu se le acerca y le hace una pequeñita pregunta. Le dice que Hina y él están saliendo ahora, pero no se queda ahí. Le dice algo todavía más importante, que su respuesta va a determinar cómo se siente ella al respecto. Luego le confiesa que habría querido que él le dijera la verdad sobre lo del festival, en lugar de mentirle y hacerlo pasar como una salida cualquiera. Le dice que si hubiera sabido que era una cita no le habría quitado tiempo y que lo que realmente la puso triste fue darse cuenta de que él se lo ocultó. En otras palabras, no le dolió solo la salida con Hina, sino el hecho de que Taiki no se lo dijera. Eso es enorme porque por primera vez Chinatsu deja ver de forma mucho más directa que las acciones de Taiki sí le afectan. Sin embargo, después de todo, Taiki sigue dormido, no escucha nada y cuando despierta un rato después, siente como si alguien hubiera estado ahí hace un momento, como si dejaran una presencia flotando, pero no ve nada. Unos días después, Chinatsu se marcha para disputar sus partidos en los nacionales, pero justo antes de que se vaya, Taiki sale corriendo detrás de ella para alcanzarla y entregarle su bolso que había olvidado. En ese momento nota que ella todavía sigue usando la pulsera de los deseos, así que en silencio vuelve a pedir otro, que no se lesione y que salga con la victoria de esas nacionales. Luego intenta hacerse el gracioso y finge que le están enviando energía positiva a la distancia, pero Chinatsu, en lugar de seguirle la corriente con tanta fantasía, le pide algo más realista, un choque de manos. Taiki se lo da y ella antes de irse lo llama coqueto. Lo siento Chinatsu, pero a mí me parece que tú eres la cochinota. Más tarde Taiki comenta ese momento con Kyo y él, con la sinceridad brutal que lo caracteriza, le dice que ambos son unos idiotas, porque sí, los dos se gustan y los dos se alteran, los dos lanzan señales y aún así ninguno es capaz de terminar de hacer el trabajo. Además, Kyo le suelta otra bomba. Chinatsu ya sabe lo de la salida con Hina y como Taiki le había dicho que iría con amigos, desde fuera eso hace parecer que le mintió. Un tiempito después, antes del partido de Haru, Taiki se cruza con Karen, quien no se anda con rodeos y le dice de inmediato que sabe que está enamorado de Chinatsu. Encima también sabe que están viviendo bajo el mismo techo y lejos de burlarse, hasta siente un poco de compasión por él porque entiende lo complicado que debe ser convivir así con la chica que te gusta y sin poder avanzar. Después Karen va a ver a Haru para darle ánimos antes de su partido y luego se dirige a las gradas. Taiki la ve y le dice que le parece increíble cómo puede manejar a la vez su trabajo y su relación, pero Karen le aclara que no todo es tan simple como parece. Le cuenta que ella y Haru llevan años enamorados, pero ninguno de los dos había tenido el valor para hablarlo. Entonces recuerda el momento decisivo, un día cuando ella estaba emocionalmente mal y Haru fue a buscarla para ver cómo se encontraba. En ese instante, con todo encima y sin poder seguir guardándoselo, Karen la abrazó y por fin reunió el valor para confesarse, o sea que fue ella la que dio el primer paso. Justo después comienza el partido
de Haru y mientras Karen lo anima desde las gradas, Taiki no puede evitar pensar en lo complicadas que siguen siendo las cosas entre él y Chinatsu, porque al verlo se entiende que les falta un montón. Haru gana su primer partido y luego se enfrenta con Hyodo en el siguiente. El primer juego es intensísimo, pero Haru lo pierde 15-21. Aún así, como el duelo es al mejor de 3, todavía sigue con vida y en medio del partido mira hacia las gradas y ve a Karen preocupada. Eso le trae un recuerdo, la primera vez que la vio durante una clase de natación. Karen era guapísima, sí, pero no tenía ningún talento para nadar. De hecho, Haru, con esa brutalidad elegante que lo caracteriza, le preguntó sin filtros por qué estaba ahí, y ella le respondió que había ido para aprender y que él sería quien le enseñaría. Desde entonces se esforzó tanto que, cuando se graduó, ya era una de las mejores de la escuela. Aunque después terminaron en escuelas distintas, siguieron viéndose porque vivían cerca. Haru fue quien se enamoró primero, pero jamás se atrevió a decirlo. Por eso, cuando Karen fue la que reunió el valor, él la admiró todavía más. Tomando esa fuerza como motivación, Haru entra en modo concentración total. Se recompone, pelea con todo y logra ganar un juego para llegar al desempate. En el set decisivo se deja el alma. Llega a jugar a un alto nivel incluso para sorprender a Hyodo. Por momentos parece que realmente puede romper esa barrera que tanto tiempo se le ha resistido, pero al final, aunque da absolutamente todo, vuelve a quedarse corto, porque pierde por apenas 3 puntos. Después del partido, Karen le pregunta a Taiki si piensa confesársele a Chinatsu, y Taiki responde que no puede hacerlo porque están viviendo juntos. Para él, esa situación hace todo más delicado y complicado, pero Karen le responde con una frase bastante directa, que debe ser inquietante vivir con un chico que secretamente la desea sin decir nada y piensa cosas cochinotas, así que lo empuja a tomar una decisión. Más tarde, Karen se encuentra con Haru afuera. Él la abraza y le promete que el próximo año ganará más. Ella le dice que tiene que irse y que él debería quedarse a ver a los demás partidos. Así que Haru vuelve a la cancha y le pide a Taiki que lo acompañe. Esa misma noche, Chinatsu y su equipo se preparan para enfrentarse a Minamasaki High, el antiguo campeón y el mismo equipo que las derrotó el año anterior. O sea que la presión está por las nubes. Más tarde, una de sus compañeras, Misa, le recuerda a Chinatsu algo que hace todavía más pesada la situación. Varias de las jugadoras más veteranas del equipo se retirarán el año próximo para enfocarse en los exámenes. Eso significa que el peso del equipo caerá cada vez más sobre ella. Esa idea la aplasta y Chinatsu termina encogiéndose sobre sí misma, admitiendo que antes del primer partido estaba llena de dudas y que si logró anotar y sostenerse fue porque sus compañeras la respaldaron. Gracias a ellas pudo salir adelante. En el fondo, lo que de verdad siente es que no quiere que ese equipo se acabe nunca, pero Nagisa le responde con realismo y le dice en esencia que eso no deja de ser un deseo imposible, porque por más fuerte que sea el vínculo entre todas, el tiempo sigue avanzando y las etapas cambian. La gente se gradúa y las cosas pueden no quedarse congeladas para siempre. Al día siguiente, los chicos se enteran de que Hyodo ganó los nacionales, y con eso el foco de colegio cambia de inmediato. Ahora todas las miradas se van directo al equipo femenil de baloncesto. Básicamente la escuela ya está en modo se nos fue la medalla de badminton, pero ahora depende de ustedes. Más tarde, cuando todos se van de la cancha, Taiki se queda atrás, agarra un balón y se pone a jugar baloncesto solo por puro reflejo. Pero la verdad es que está pensando en Chinatsu, en cómo le irá en su partido, en si estará bien, etc. Y mientras lanza y dribla, empieza a murmurar bajito todas las cosas que le gustan de ella. Cosas simples, cosas grandes, todo. Hasta que de golpe se da cuenta de lo que está haciendo. Se le apaga el modo poeta, entra en pánico y se corrige mentalmente como si alguien lo hubiera atrapado. Y justo cuando se está recomponiendo, aparece Hina en la cancha. Taiki le pregunta cómo le fue en sus nacionales y ella, como si nada, le dice que le compre un helado. Cuando le da una mordida, entra en éxtasis porque ha estado en dieta estricta durante muchísimo tiempo. Está literal disfrutando como si fuera agua en el desierto. Después, con una gran tranquilidad, le suelta que quedó en tercer lugar y deja claro que no está satisfecha y que la próxima vez va por más alto. Aún así, Taiki se siente orgulloso de ella, la felicita y eso a Hina le pega bonito. Entonces ella le pide pasar un rato con él, se lo lleva a un parque y se sube a un columpio. Taiki le dice que tenga cuidado porque se le ve todo. Ese comentario le saca una sonrisa porque a Hina le halaga que él la trate como chica y no solamente como una compañera. Pero pronto Hina nota que Taiki mira el reloj. Él le dice que para ese momento Chinatsu ya debe estar en los momentos finales de su juego y Hina, para distraerlo, lo reta. Lanzamientos de zapatos. Quien pierda tiene que revelar un secreto frente a los demás. Hina juega y pierde a propósito. Al mismo tiempo, en la cancha, Chinatsu está en el momento decisivo. Tiene que anotar en el último segundo, se juega la vida
vida y falla. No logra encestar. Cuando termina todo, Chinatsu nota que su amuleto está roto y se quiebra. Empieza a llorar por la derrota. No es solo perder un partido, es sentir como todo lo que cargaba encima le cayó de golpe. De vuelta en el parque, como Hina perdió, llega el momento del secreto y ahí va sin rodeos. Hina mira a Taiki y le confiesa que le gusta. Taiki se queda en shock, literalmente sin aire. Hina no lo dice como chantaje ni drama, se lo dice con mucha claridad. Sabe que Taiki tiene sentimientos por Chinatsu, pero quería decírselo para que él también pudiera considerarla, que al menos la vea como opción y que no la deje fuera sin saberlo. Después de soltarlo, cambia el tono rápido y se pone normal. Regresa a su versión alegre y decide irse a casa, dejando a él con un cóctel de emociones que definitivamente no pidió. En el camino de regreso, Taiki recuerda lo del festival de fuegos artificiales y empieza a darse cuenta de algo que ahora parece obvio. Hina lleva rato sintiendo esto y eso lo hace sentirse peor, porque él estaba ciego, batallando con su amor por Chinatsu y con torpeza emocional. Hina estaba ahí aguantando y esperando una señal. Cuando llega a casa, su madre le informa que Chinatsu perdió su partido y ese dato le cambia el ánimo en seco. Taiki se encierra en su habitación y siente culpa, pero ni siquiera entiende por qué. No sabe si siente culpa por Hina, por Chinatsu, por él mismo, por todo, pero a la vez nada. Al día siguiente, Taiki se cruza con Hina afuera del gimnasio y ella empieza a molestarlo un poco con su confesión, como para bajar la tensión. Taiki está incómodo y sin saber cómo reaccionar. Lo que ninguno de los dos sabe es que Chinatsu está cerca y los escucha, y cuando escucha ese intercambio se queda con una expresión de shock brutal, porque lo que está oyendo le mueve el piso. Unos días más tarde, las chicas celebran el cumpleaños de Chinatsu. Taiki la ve desde la cancha de badminton y se queda pensando qué regalo debería darle. Creo que todos sabemos eso. Taiki está clavado en su dilema, quiere estar ahí para ella, pero todo es un terreno minado ahora. En eso aparece Hina y Taiki le pide hablar en privado. Salen y Taiki le dice con total honestidad que quiere darle una oportunidad a Chinatsu, que quiere ir en serio e intentar acercarse de verdad. Hina le responde que lo haga, que vaya por ello, que no se frene, pero aunque lo dice como si nada pasara, Kyo nota que por dentro no está bien. Ella está actuando fuerte, pero obviamente que le duele. Mientras tanto, Chinatsu vuelve a entrenar y el entrenador la pone a hacer rutinas durísimas. Nagise observa y comenta que ahora, como las jugadoras mayores ya se fueron, Chinatsu tiene que tomar su lugar. Eso significa más carga y más trabajo. Después el entrenador le ofrece a Chinatsu ser la vicecapitana. Ella acepta, aunque no se considera una líder natural. Aún así entiende que el equipo necesita a alguien que asuma el rol en ese momento. Más tarde, de camino a casa, Chinatsu recibe una llamada de su madre deseándole feliz cumpleaños, pero Chinatsu apenas escucha la voz y se nota rara. Su madre lo percibe al instante y le pregunta qué pasa. Chinatsu le confiesa que últimamente ha sido demasiado, que está cargando con muchas cosas, y su madre le da palabras de apoyo. Le ofrece una perspectiva distinta que la calma un poco. Ese consejo la ayuda a reacomodarse. Luego Chinatsu le manda a Taiki un sticker para decirle que quiere hablar, y como si Taiki tuviera GPS emocional, aparece justo detrás de él. Se encuentran y terminan yéndose juntos en tren hacia la playa. Cuando llegan, Chinatsu se transforma, corre al agua con una energía más libre, más ligera, como si por fin se hubiese quitado un peso. Le pide a Taiki que entre también. Él nota entonces que su pulsera de deseo se ha roto, otro símbolo más de que las cosas están cambiando. Chinatsu le salpica agua en la cara y ambos empiezan a jugar. En medio de esa escena, el pie de Chinatsu se queda atorado en la arena. Taiki le toma la mano para ayudarla a salir, pero en ese movimiento él pisa una almeja y termina cayéndose al agua. Una escena torpe pero al mismo tiempo bonita. Más tarde, mientras observan el atardecer, Chinatsu le agradece por haberla traído, y Taiki aprovecha la oportunidad para sacar un pastelito de cumpleaños que había estado cargando con él todo el día. Le canta la canción completa y comparten un momento bastante cálido. Pero poco después el clima decide ponerse dramático. Empieza a llover con fuerza, de esas lluvias que no te dejan ni pensar un segundo. Taiki y Chinatsu corren hacia la estación para regresar, pero al llegar se encuentran de que el servicio está fuera de funcionamiento, o sea que se quedaron varados. Sin muchas opciones, deciden pasar la noche en una casa de huéspedes. El problema es que solo hay una habitación y encima de un solo cuarto. Taiki por fuera intenta actuar normal, pero por dentro está en pánico total. En su cabeza suena la alarma de esto no está pasando, esto no está pasando. Y sí, ya se le vienen sus ideas cochinotas. Chinatsu en cambio está
sorprendentemente tranquila, nada de ponerse nerviosa ni hacer drama, actúa casual como si fuera algo normal e incluso saca cartas y varios juegos de mesa para pasar la noche. Ella está en modo pijamada. Antes de empezar a jugar, Chinatsu recibe una videollamada de Misa y Taiki, en lugar de actuar como un ser humano funcional, se esconde debajo de la mesa como un tonto. En el instinto de supervivencia social le gana. Misa vuelve a desearle un feliz cumpleaños a Chinatsu y le dice que no se preocupe tanto porque todo el equipo la respalda. Luego nota que Chinatsu se ve mucho más feliz y ella le responde que es porque está teniendo una salida nocturna con su familia, o sea que está tan cómoda que mete a Taiki dentro de la categoría de persona cercana. Cuando la llamada termina, por fin Taiki suelta lo que ha traído atorado. Le explica todo lo del festival de fuegos artificiales. Le cuenta de cómo los demás no se unieron y terminó pareciendo que él le había mentido cuando dijo que iban como amigos y que por eso se armó el malentendido. Chinatsu, al escucharlo con calma, entiende mejor la situación y ahí hace algo importante. Se da cuenta de que fue demasiado dura cuando de repente trazó esa línea imaginaria entre ellos y se disculpa por eso. Y Taiki en ese momento siente que recuperó un poquito de terreno emocional. Al día siguiente, Chinatsu se despierta en el futón y ve que Taiki terminó durmiendo en una silla. Lo observa un momento, todo doblado, incómodo, como si hubiese preferido el sufrimiento antes que invadir el espacio. Chinatsu se ríe al verlo así, como si le pareciera adorable lo torpe que es. Con el inicio de un nuevo periodo escolar, Taiki admite por sí mismo que él y Chinatsu se han vuelto cercanos, o al menos un poco más. No es que ya sean pareja ni nada, pero hay confianza nueva y un hilo más fuerte entre ambos. Más tarde en clase, Taiki se entera de que Hina será la protagonista en la obra de Blancanieves durante el festival escolar, ya que él es el representante de la clase, así que se mete de lleno en la planeación, ocupado con todo el rollo organizativo. Mientras Taiki anda en eso, Kyo aprovecha el tiempo y le pregunta a Hina cómo se siente realmente. Ella intenta mostrarse fuerte con su cara de todo está bien, pero Kyo sabe leerla y entiende que por dentro está bastante dolida. No se lo dice directo, pero lo siente, porque la realidad es que está mirando a Taiki y hacia Chinatsu. Mientras tanto, Taiki va al salón de los mayores para entregar un programa y ahí ve a Chinatsu sentada sola. Ella lo invita a pasar un rato y se ponen a conversar con calma, y en esa charla empiezan a imaginar cómo habría sido si ellos hubieran sido compañeros de clase. Y sí, se ponen romanticones con el tema de la convivencia y sin tantas barreras para hablar y pasar juntos todo el día. Y sí, con este tipo de conversaciones se siente que el chip cada vez se va transformando en realidad. Esa misma noche, Taiki regresa a casa y se lleva un golpe. En la sala está la madre de Chinatsu. Resulta que el abuelo de Chinatsu enfermó, así que ella toma un avión para ir a verlo, y además decide rentar un departamento por un mes. Eso significa que su amiga se mudará temporalmente con ella durante ese tiempo. Entonces al chico le ayuda a mover algunas cosas esenciales a su nuevo lugar. Cuando terminan, Chinatsu le devuelve las llaves de la casa. Es algo simple pero simbólico. Aún así, Chinatsu le dice que lo verá mañana en el gimnasio, pero Taiki igual se queda con esa sensación de vacío. Al día siguiente, Taiki llega temprano al gimnasio y lo encuentra vacío. Esa ausencia pega. Se siente raro que ella no esté por ahí, raro que todo sea igual, pero falle justo la persona que le daba sentido a su rutina. Poco después llega Haru, prácticamente lo obliga a salir a correr temprano. Taiki lo sigue, aunque por dentro sigue apagado. Ya en clases, Taiki está agotado y deprimido, pero después la ve durante la reunión de representantes de clase y siente un alivio inmediato. Al menos está bien, al menos está ahí. Más tarde, Taiki entrena con Haru en el gimnasio. Sin embargo, cuando termina su práctica, el equipo de baloncesto ya se fue, o sea que otra vez se queda sin verla, sin hablarle y sin pasar momentos juntos. Cuando vuelve caminando a casa, se le junta todo. No pudo hablar con Chinatsu ni una sola vez, y encima ahora ella no estará en casa porque se mudó. Taiki se siente triste y como si su vida cotidiana hubiera perdido algo clave. El tipo llega a la casa con una mezcla de cansancio y bajón emocional, pensando que no la verá, pero apenas entra se encuentra con Chinatsu lista para irse. Ella llegó solo a recoger algunas cosas. El detalle es que no se queda ahí y le pregunta por qué no llegó al gimnasio. Taiki le responde que sí, que fue temprano, pero que tuvo que irse porque Haru lo jaló para correr y entrenar. Chinatsu entonces le confiesa algo que revela bastante más de lo que parece. Dice que ella se subió al tren equivocado, pero aún así corrió hasta la escuela solo para verlo. Sin embargo, cuando llegó, él ya se había ido. Y sí, aquí se rompió algo dentro mío. Se los juro que está haciendo un viaje emocional para mí. Al día siguiente, Taiki se cruza con Chinatsu en una tienda de artículos escolares. Ahí
se entera de que su clase hará un maid café o un cafecito de sirvientas durante el festival escolar, y Taiki, como buen prota, incapaz de controlar su imaginación, inmediatamente lo invaden las cochinadas. Pero Chinatsu lo baja de un golpe y le dice que ella no va a atender mesas porque es la representante de la clase, o sea que no hay servicio especial para él. Justo cuando está en esa conversación llega Hina y otros compañeros y rodean a Taiki como si fuera el centro del mundo. Chinatsu, al ver la escena, decide escabullirse y se retira sin hacer mucho ruido. Esa noche Chinatsu reflexiona y llega a una conclusión incómoda. Siente que está haciendo la tercera rueda porque Hina gusta de Taiki, pero también está dividida porque técnicamente Hina y Taiki todavía no están saliendo. Entonces, ¿qué se supone que debería hacer? El conflicto no es solo el chico. Al día siguiente, mientras Hina practica sus líneas como Blancanieves, Kyo suelta que no entiende la historia y pregunta por qué el príncipe Florian se querría casar con alguien solo por conocerla una vez. Y tras esa práctica, Hina le pregunta a Kyo si alguna vez se ha enamorado de alguien. El chico admite que sí, para sorpresa de todos, pero que la persona que le gusta actualmente está saliendo con alguien más, y como Hina está viviendo algo parecido, él siente cierta pena por ella. No se lo dice con lástima, sino como una comprensión entre amiguitos. Más tarde, Hina va al cuarto de copias y se cruza con Chinatsu, su enemiga archirrival y roba esposos. Hablan un poco y entonces Hina decide soltar la bomba con toda la calma del mundo. Le dice que ya se confesó con Taiki. Y hasta aquí vamos a ver esta parte de resumen. Si quieres seguir viendo esta historia que la verdad se está poniendo cada vez más buena, no olvides de dar tu like, suscribirte, comentar y por supuesto ver los videos que te estoy dejando en pantalla. Le estoy poniendo un poquito más de edición, un poquito más de meme a los videos y espero que eso les esté encantando.